¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas en San Borja a través de su página oficial del Estudio Guerra Soto y Abogados. Hoy vamos a tener unos temas interesantes respecto a la coyuntura tributaria y sobre temas que evidentemente son importantes para todos los profesionales que están vinculados a la materia tributaria. Mi nombre es Johnny Guerra y vamos a tocar hoy el tema de la cobranza coactiva, los aspectos generales y cómo esto ha sido aplicado al caso de Peruvian Airlines. Lamentablemente para el sector, en ese caso aeronáutico, ¿no?, ha sufrido una baja importante, más aún porque era un capital principalmente peruano. Ha sufrido una baja a raíz de la acción de la SUNAT. Y veremos, ¿no?, si en este caso hay una arbitrariedad por parte de la SUNAT, ¿no? Vamos a ver y analizar detalladamente hoy, viernes 9:27 de la noche, transmitiendo en vivo con ustedes. Saludos a todos los amigos que se están conectando. Vamos a comenzar con la transmisión desde aquí, desde el Estudio Guerra Soto y Abogados. También vamos a tocar aspectos relevantes de lo que es el beneficiario final, ¿no? Ya se viene la presentación. Vamos a ver quiénes están obligados a presentar los formatos y la declaración que ya ha señalado la norma. Y también cuáles son los supuestos de manera precisa, concreta, el cual se considera beneficiario final. Y para finalizar, una breve explicación sobre una casación importante sobre intereses en suspenso que definitivamente va a marcar una pauta en adelante en la jurisprudencia tributaria. Porque ¿acaso ustedes han podido leer alguna vez una sentencia donde se aplique de manera retroactiva una norma, llámese retroactividad benigna, sustantiva, no sancionatoria, sino sustantiva? La Corte Suprema entre líneas lo ha avalado, lo ha aceptado, y eso lo vamos a comentar brevemente en la parte final del programa. Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo. Es un gusto poder llegar a todos ustedes y vamos evidentemente a tocar el primero de los temas, que es la cobranza coactiva. Un saludo, como siempre, a nuestros amigos que nos escuchan desde sus hogares, sus casas, el vehículo, el auto, tal vez trabajando, nuestros amigos contadores que siempre son responsables en cumplir sus obligaciones tributarias, a Miguel Saavedra, a Michael Soria, a Stephanie Ríos, Almudena, que siempre nos ve, saludos Almudena, a Oscar Rojas desde Trujillo, y en sí a todos nuestros amigos que nos puedan escuchar y sobre todo compartir esta transmisión que aquí les hago para compartir todo lo referente a la materia tributaria. Y un saludo especial a nuestro partner Marketing Facilito, que gracias a ustedes, o gracias a él, a esa empresa Marketing Facilito, estamos llegando a todos ustedes de una manera importante y abarcando desde Tacna, Tumbes, Cusco, Abancay, Arequipa, que pronto vamos a estar, esperemos ya pronto en noviembre en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, que también se viene un diplomado importante, y evidentemente en Tacna. Volveremos a Tacna nuevamente a poder compartir aspectos de la defensa tributaria. Si tienen cualquier duda o comentario, no duden en escribirnos, en comentarnos, en hacer sus preguntas, porque vamos a indagar, vamos a explorar un poquito el procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT. ¿Cómo es que realmente actúa la SUNAT cuando cobra? Realmente actúa bajo el principio de legalidad, ¿no? Ya hemos comentado en este espacio mucho sobre el principio de legalidad en materia tributaria. Y la verdad es que no es porque sea un poco duro al hablar esto respecto a mis amigos de SUNAT, porque soy un ex SUNAT, he compartido mucho con SUNAT y sinceramente le debo mucho a SUNAT porque me ha formado de una manera que puedo yo hablar con bastante criterio respecto a lo que pasa dentro de SUNAT. SUNAT aplica el principio de legalidad a veces de manera irrazonable. Ojo, que los principios constitucionales tributarios, como el de legalidad, que están previstos en el artículo 74 de la Constitución, tienen que ir de la mano con otros principios constitucionales generales que se aplican a todas las ramas del derecho. ¿Como cuáles, profesor? El principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. ¿Sí? No, yo no puedo hacer una cobranza avalándome en el principio de legalidad, pero vulnerando derechos constitucionales o principios constitucionales como el de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Dónde está la ponderación, no? La pregunta es, ¿cuál prevalece más, el principio de legalidad o el principio de razonabilidad o proporcionalidad constitucional?
Vamos ahora a comenzar a hacer este análisis. Saludos a Alberto Pineda, gran amigo, a Julie Rosado también, a Stephanie Ríos, que nos están viendo. Vamos a poder comentar ahora la cobranza coactiva. ¿Cuáles son las fases o las etapas de la cobranza coactiva? Son básicamente tres, ¿no? ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es te comunico la cobranza, te notifico. ¿Y cómo empieza una cobranza? Con la famosa REC. ¿Qué es la REC? La resolución de ejecución coactiva. Esta REC contiene ¿qué cosa? La deuda exigible, ¿no? La deuda tributaria exigible. Y te da un plazo de 7 días hábiles para que puedas pagar la deuda tributaria, ¿no? Esa es la primera fase. Mi recomendación siempre es no esperes que te llegue la REC. Tienes mucho que hacer antes que te llegue la REC. Si tú actúas antes que te llegue la resolución de ejecución coactiva, y vamos a explicar qué podría hacer yo antes que me llegue la REC, evidentemente vas a tener opciones y múltiples formas de poder hacer que no te llegue la SUNAT en un momento tan inoportuno y te embargue las cuentas de una manera increíble rápidamente. Paso número 1, te notifica la REC y se inicia la cobranza coactiva y te da 7 días hábiles para pagar. Vencidos los 7 días hábiles que te da la SUNAT para que pagues, no lo haces, entras a la segunda fase. ¿Qué es la segunda fase? Es de aseguramiento de la deuda tributaria. ¿Cómo se asegura el fisco la deuda tributaria? Embargándote, por ejemplo, las cuentas bancarias. Si no tienes cuentas bancarias y ve que tienes inmuebles, te embarga los inmuebles bajo un embargo en forma de inscripción. Si no tienes bienes inmuebles y solamente tienes muebles porque eres un restaurante, una pollería, te embarga los bienes muebles sin extracción. Pero ya lo tiene mapeado la SUNAT, qué cosa tienes, qué cosa no tienes, porque fácil es para ellos acceder a la cuenta bancaria, registro de inmuebles, verifica también in situ si tienes bienes muebles, ¿no? Escritorios, mesas, sillas, etcétera, que tengan un valor evidentemente. Ya asegura la deuda a la SUNAT de esa manera. Si no hacemos nada en ese momento, vamos a entrar a la fase 3, que es la fase de ejecución. La SUNAT, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar, si es las cuentas, se lo va a imputar. Si es un bien inmueble, va a entrar a la etapa de remate. Y lamentablemente, cuando ya estamos en la etapa de remate y la SUNAT logra rematar, poder hacer algo en esa instancia administrativa no habría posibilidad, salvo ir a una instancia judicial, que lo vamos a tocar también el día de hoy. Saludos a Alex Gerson Helguera, saludos a todos nuestros compañeros que nos están escuchando, contadores, amigos, abogados, economistas, empresarios, que a todo empresario lo que le preocupa es que la SUNAT no llegue con la cobranza coactiva, porque tiene tanto miedo a veces el empresario, evidentemente, claro que sí, ¿por qué? Porque se mete con sus cuentas bancarias, se mete con sus bienes, y nadie quiere que le embarguen sus bienes ni sus cuentas bancarias, ¿cierto? Entonces, muy importante, primero, conocer las fases. Primera fase, que viene la notificación mediante una REC, ¿verdad? De la deuda tributaria, 7 días para pagar. Segunda fase, ¿qué cosa viene? El aseguramiento de la deuda tributaria por parte de SUNAT. Y la tercera fase es la ejecución forzada ya de esta cobranza. No esperemos ni siquiera llegar a la primera fase. Por ejemplo, si a mí me notifican una resolución de determinación producto de una fiscalización, tengo que impugnar, tengo 20 días para presentar mi recurso de reclamación, vencido este plazo, se activa la cobranza. No esperemos eso. Ahora bien, teniendo claro cuáles son las fases del procedimiento de cobranza coactiva, que la SUNAT evidentemente lo tiene clarísimo, y ojo, un paréntesis, la SUNAT no es necesario o no exige la norma que la SUNAT te comunique que te va a embargar las cuentas bancarias. Porque he escuchado muchos clientes que tengo, muchos amigos, alumnos también, saludos a ellos también, a mis alumnos de los diplomados y los cursos que hemos tenido, señalan que, doctor, al contribuyente no se le notificó en el buzón que le iban a embargar las cuentas bancarias. Es que no lo van a hacer, porque si te notifican te vas a enterar y vas a sacar tu dinero. Entonces eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ahora la SUNAT lo que hace es embarga de frente y después te notifica embargado y he retenido este dinero. Si no ha retenido toda la deuda, te comunica que va a retener la diferencia en alguna cuenta que tengas, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta eso, ¿qué ha pasado en el caso de Peruvian Airlines? ¿Cuánto dinero le ha embargado la SUNAT? Casi 5 millones, ¿verdad? 5 millones de soles, producto de un litigio que perdió a nivel administrativo. Salió una resolución del Tribunal Fiscal
y una vez que sale y te notifican la resolución del Tribunal Fiscal, la deuda se convierte en exigible. Expliquemos un poquito el procedimiento para aquellos que no han todavía litigado de manera administrativa, no han presentado una reclamación, apelación, todavía no han entrado en esa etapa. Vamos a explicar un poquito cómo es que llego al Tribunal Fiscal. Producto de una fiscalización, ¿no? Te emiten reparos, resolución de determinación, resolución de multa, evidentemente te dan un plazo para impugnar que según el Código Tributario son 20 días hábiles, ¿sí? 20 días hábiles. Presentas tu reclamación, la SUNAT, que es la primera instancia la que resuelve, te dice no, infundada tu reclamación. De ahí apelas, tienes 15 días para apelar, ¿no? Apelas la resolución de intendencia que emite la SUNAT y se eleva el expediente al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal resuelve dentro de un plazo máximo de 12 meses, que es el debe ser, y te dice, confirmo la resolución que desestima tu reclamación. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí tú qué haces? Dirás, pues, que como no me ha cobrado la SUNAT desde la reclamación hasta la resolución del Tribunal Fiscal, ¿va a seguir ese efecto? Pues no, no es así. Porque según el Código Tributario, el medio impugnatorio suspende la cobranza coactiva. Si tú presentas reclamación y apelación dentro del plazo que señala la ley, 20 días para reclamación, 15 días para apelación, se suspende la cobranza, no hay cobranza. La SUNAT no puede cobrarte porque evidentemente la decisión en una fiscalización, la RD, la resolución de determinación, la resolución de multa está impugnada, está cuestionada. Entonces, a través de este procedimiento contencioso tributario que se inicia con la reclamación y culmina con la notificación de la resolución del Tribunal Fiscal, todo ese plazo la SUNAT no te puede cobrar. Una vez que te notifican la resolución del Tribunal Fiscal, al día siguiente es eficaz. Por lo tanto, se levanta ese impedimento de SUNAT de cobrarte. En el caso de Peruvian Airlines, le notificaron la resolución del Tribunal Fiscal. Parece que la defensa no estuvo al tanto, digamos, del plazo, y al día siguiente, a los 2 días, tal vez 3 o 4 días, la SUNAT se puede demorar 1 día, 2 días, 3 en cobrarte, le embargó lo que es más fácil, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Veo que una empresa tiene cuentas bancarias, tiene 4 millones o un poco más, le embargo. Y me cobro, y yo, ejecutor coactivo, feliz, contento porque ya hice que el fisco tenga 4 millones de ingreso. ¿Y qué ha producido esta acción de la SUNAT? Que la empresa Peruvian Airlines prácticamente se declare ¿qué? En quiebra. Prácticamente se declare en quiebra. Ha salido en los medios hace poco que la empresa ha presentado un recurso para que le devuelvan el dinero. Señores, la SUNAT, para que le devuelva el dinero, se tiene que demostrar que ha sido un procedimiento ilegal. Un procedimiento que no ha respetado los cánones de la cobranza coactiva. Y sinceramente, la SUNAT lo que ha hecho es, tal cual dice la ley, yo voy a cobrar y voy a embargar. Pero el tema no es pelear por la legalidad, si cumplió o no el procedimiento de cobranza coactiva. Por ahí no iría la defensa. Yo no sé cómo habrá ido la defensa de esta aerolínea, pero pedir que la SUNAT te devuelva, no te va a devolver los 4 millones, y te lo digo desde ahorita. Si yo lucho por un tema legal, pero si voy por un tema constitucional, evidentemente sí puedo tener herramientas. ¿Como cuáles? Invocar el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Haber embargado más de 4 millones a una empresa, evidentemente, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir que la empresa pues no tenga dinero para pagar primero su planilla, proveedores, y su funcionamiento quede pues estático, no pueda funcionar. Y evidentemente, al no funcionar, al quedarse prácticamente en quiebra, no va a tributar. El fisco pierde, porque es una empresa menos y no es que tribute poco. Entonces, ¿cuál ha sido la razonabilidad de la acción de la SUNAT? En mi apreciación, ha sido una acción irrazonable y desproporcional. ¿Por qué? Porque supongamos que la empresa Peruvian debe 7 millones de soles y en la cuenta bancaria solamente han habido 4 millones y medio, y la SUNAT ha agarrado los 4 millones y medio, ha embargado, lo ha imputado y se lo ha cobrado. Le debe todavía 2 millones y medio. 2 millones y medio le debe de deuda. ¿Ustedes creen que una empresa en quiebra le va a pagar los 2 millones y medio que le debe a la SUNAT? Evidentemente no. La SUNAT pierde 2 millones y encima pierde un contribuyente que puede seguir tributando. Y esta acción irrazonable de la SUNAT provoca pues que una empresa peruana quiebre y no siga tributando y contribuya con sus impuestos o tributos para los fines del Estado.
¿Cuál sería la mejor solución o cuál sería la mejor cobranza de la SUNAT respetando estos cánones constitucionales? ¿Cuál sería? Haber embargado una parte, digamos el 40%, el 30%, ¿no? Y el resto haber embargado de forma progresiva, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Te voy a cobrar, pero mientras todo lo que te ingrese de compra de pasajes, te voy a embargar una parte. Eso se llama embargo en forma de administración. Es decir, entra como recaudador la SUNAT a verificar cuánto ingresa de la compra de pasajes, de la venta de pasajes, mejor dicho. ¿Cuánto ingresa? Si ingresan al día 1000, pues yo me cobro el 30%. Y así en un año o en año y medio ya tiene sus 7 millones totalmente pagados, más los intereses que corresponden. Entonces, eso hubiese sido una medida realmente razonable, porque permitiría que una empresa que está en funcionamiento, y una empresa no es pequeña ni mediana, una empresa importante, pueda seguir funcionando, la SUNAT pueda seguir cobrando y una empresa que pueda seguir tributando. Pero lamentablemente la SUNAT no. Yo siempre menciono, ¿no?, que a veces la SUNAT en la cobranza coactiva parecen operadores mecánicos, ¿no? ¿Dónde está la razonabilidad? Entonces es un tema que la defensa de Peruvian va a tener que realizar ya en el fuero constitucional mediante una demanda de amparo. Una demanda de amparo en la cual el juez constitucional pueda evaluar y decir si la medida que ha tenido la SUNAT ha sido correcta o no. No ya debería esto situarse en un tema administrativo porque ya salió de la esfera de lo administrativo. Es más, mediante una queja que es un remedio ante el Tribunal Fiscal, no le va a amparar porque el Tribunal Constitucional no es que, perdón, el Tribunal Fiscal no es que aplique el control difuso. Entonces, chicos, recomendación, no dejar que la leche se derrame, por decirlo de algún modo, haciendo una metáfora con la cobranza de la SUNAT. Vamos a hacer un planteamiento, una defensa preventiva. Si sé que el caso me puede salir perjudicial, pues hablo con el ejecutor, me reúno y digo, ¿saben qué, señores? ¿Saben qué? Vamos a hablar con el ejecutor, vamos a hablar con la SUNAT para que si perdemos un caso no nos embarguen de esa manera, porque en realidad lo que vamos a hacer es pagar, vamos a fraccionar o vamos a quedar en un acuerdo de poder pagar en proporción a mis ingresos. Y con ello, pues, tanto la SUNAT gane y la empresa siga funcionando. Se han quedado cientos de trabajadores sin empleo, una aerolínea básicamente peruana, ahora creo ha sido comprada por una empresa o un capital extranjero. Entonces, señores, entre nosotros mismos los peruanos nos estamos disparando al pie o al pecho. Es algo que a mí me causa bastante indignación, sinceramente, y no es porque la empresa no tenga que pagar, tiene que pagar su deuda tributaria, si perdió el caso, pero que lo haga, que la SUNAT del Estado lo haga de una manera proporcional y razonable, ¿no? Eso es lo que yo critico, lo que yo insisto, y esperemos que los jueces constitucionales en este caso puedan tomar cartas y resolver si es que el escrito está bien fundamentado también, ¿no? No va a resolver en base a algo mediático, sino tiene que resolver en base a lo que la empresa haya formulado. Recomendaciones finales respecto a la cobranza coactiva. Primero, verificar si te han notificado bien. Segundo, si la deuda que te imputan es una deuda exigible, si ha sido bien determinada. Si hay una falla en el procedimiento, procede a interponer una queja ante el Tribunal Fiscal para que suspenda la cobranza y verifique la validez del procedimiento de cobranza coactiva. Correcto. Pero si tú estás litigando de manera administrativa para que no te embarguen o para que no se ejerza la cobranza coactiva después de la notificación del Tribunal Fiscal, lo que tienes que hacer, estimado amigo, lo que tienes que hacer es presentar una demanda contenciosa administrativa, ¿sí? Una demanda contenciosa administrativa y pedir una medida cautelar para que suspenda la cobranza coactiva. ¿Sí? Evidentemente, como dice Giovanni Bustos, Centurión, saludos desde aquí, a Jesús Enrique Sandoval también, a Edson Villarreal, un saludo. Me dice razonabilidad, y es razonable cerrar pequeños negocios cuando hay grandes empresas como Movistar que deben millones al Estado. Claro, la razonabilidad no solamente se tiene que aplicar pues a empresas grandes, evidentemente no. La razonabilidad se tiene que aplicar desde el más pequeño hacia el más grande en virtud del principio constitucional de igualdad. No debemos discriminar a empresas porque esta es pequeña y esta es grande. La SUNAT tiene que aplicar la razonabilidad en todos sus procedimientos y ante cualquier contribuyente. Pero lamentablemente no lo hace, ¿no? Yo critico eso, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque dice pues que ellos son seguidores de la ley dice que no pagó 7 días, cobro, embargo, tiene parametrado su actuación
Y para mí me parece algo que vulnera nuestros principios y nuestros derechos constitucionales. Y en el caso de Movistar, yo habiendo sido ex procurador de SUNAT y habiendo llevado los casos de Telefónica, te puedo decir, estimado compañero, que Telefónica tiene el 60% de su deuda afianzada. Quiere decir que pierde el caso y se endosa la carta fianza a favor del fisco. Es por eso que la SUNAT no le cobra, porque los jueces le han dado una medida cautelar. De esos más de 5.000 millones que debe, tienen medida cautelar. Y es por eso que la SUNAT no actúa. ¿Y qué pasó con Peruvian? Se quedó pues su defensa. Se quedó, no pudo accionar de manera rápida, no tuvo la reacción debida y lamentablemente es una empresa que prácticamente para mí ya está en quiebra, salvo que venga un salvavidas de un capital para que pueda reflotarla, ¿no? Saludos también a nuestros amigos que nos siguen desde Tacna, Cusco, Arequipa. Saludos a Diana Santa Cruz, amiga, mi promoción. A Juanjo Castañeda Saldaña, a Ruth Alburqueque, a Vicente Chaina, a Jason Omar Arevalo Arcas, Jason Calderón. Saludos, estimados amigos. Y lo que yo les comparto es algo que es constitucional, no es algo que es antojadizo de mi parte. Es más, hay casos que estoy llevando en el cual estoy cuestionando la acción de cobranza coactiva de parte de la SUNAT. Lo estoy cuestionando, ¿por qué? Porque como, por ejemplo, en el caso de Peruvian es irrazonable. Principios de razonabilidad y proporcionalidad son principios constitucionales que se aplican a nivel general en el derecho. No es privativo del derecho tributario. Evidentemente se aplica tributario, aduana, civil, penal, etc. Entonces son principios que tienen que ir de la mano con la razonabilidad, perdón, con el principio de legalidad. Pero lamentablemente vemos que no es así. SUNAT quiere cobrar, sí, quiere recaudar, está bien, pero tiene que hacerlo de manera razonable. Eso es lo que era mi intención transmitir. Y espero que los amigos que tengo en SUNAT, buenos amigos, excelentes personas, puedan reflexionar, a los intendentes también que los conozco, pueden reflexionar sobre el tema de la cobranza, el accionar, no es solamente cobrar por cobrar, no es que ya cobré y ya tengo el dinero aquí y una empresa más en quiebra, no solamente para Peruvian, que es una empresa grande, o era una empresa grande, sino también para ese pequeño bodeguero, ese que tiene una farmacia, ese que tiene una empresa que recién está empezando. Ese tipo de contribuyentes que el Estado tiene que apoyar. Evidentemente tiene que cobrar, pero tiene que ir de la mano de la razonabilidad. No permitamos, estimados contribuyentes, y la Defensoría del Contribuyente también es un gran apoyo, de que la SUNAT cometa arbitrariedad. Porque una cosa es aplicar la ley y otra cosa es hacerlo de manera arbitraria, ¿no? Y la arbitrariedad tiene que ver con la lógica, con la razón, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que quería comentarles sobre el tema de la cobranza coactiva, que lamentablemente es una empresa ahorita menos que está en funcionamiento. Evidentemente el mercado de las aerolíneas está ahorita bastante perjudicado porque en el tema de la oferta y la demanda los pasajes han subido un poco, es la verdad. Sí, lo puedo porque yo viajo mucho y la verdad es que sí, los pasajes están un poquito ahí elevándose. En fin, la SUNAT tiene que cumplir con su deber y aplicar a la ley a todos por igual. Pequeño, grande, capital peruano, chileno, a todos por igual, ¿no? Ese es el mensaje, estimados amigos. Saludos también a Marco Gómez, amigo acá de Sullana, un abrazo grande. Ángelo también, un abrazo, un excelente profesional. Vamos a ir al segundo tema que me parece bastante importante y que muchos están preguntándose, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos relevantes que debo yo tener en cuenta para el beneficiario final? ¿Cuál es ese aspecto relevante que yo tengo que tener en cuenta en el beneficiario final? A ver, vamos a tocar rápidamente ese tema. Respecto al beneficiario final, hay muchos interrogantes. Por ejemplo, si yo soy una empresa liquidada, yo soy una empresa que está en liquidación, la pregunta es, ¿puedo yo o debo yo presentar documentación? ¿Debo yo presentar documentación del beneficiario final? La SUNAT en su portal tiene una sección importante de lo que es el beneficiario final. Tiene bastante información, hasta láminas para ilustrar, ¿no?, a ustedes, estimados amigos que están preocupados, ¿no? Ante la pregunta, si yo tengo una empresa que está liquidada, que está disuelta, tengo la obligación de presentar mi declaración de beneficiario final. Comencemos por ahí para ir ya poquito a poquito avanzando en estos minutos que nos quedan del programa, ¿sí? En primer lugar, según el decreto legislativo 1372, que es la base,
de esta, de este aspecto del beneficiario final, esta regulación, señala pues que las empresas que están en liquidación o que están extintas o están en un procedimiento o en quiebra están obligadas a informar, ¿sí? Y para ello deberán identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar la referida información. No es porque yo soy una empresa que ya está en quiebra o estoy disuelta, ya me liberé de la obligación del beneficiario final. Evidentemente no. Yo tengo que declarar. Pero en fin, empecemos por señalar qué es beneficiario final, ¿no? Según este decreto legislativo 1372, que es la base legal, acompañado del decreto supremo 3/2019, Economía y Finanzas, acompañado de la resolución de superintendencia 185/2009, que salió hace poco, que establece la forma y plazo de presentación de la DJ del beneficiario final, señala pues que el beneficiario final es la persona, dice la norma, es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos. Es el cabeza, es el que tiene posesión, controla y dispone como quiere de la persona jurídica o del ente jurídico. Y para ello la norma nos ha puesto supuestos, ¿no? Nos ha consignado supuestos. Primer supuesto, ¿cómo es que yo identifico quién es el beneficiario final? Aquel que posee, dice la norma, directa o indirectamente, como mínimo el 10% del capital de una empresa. Si hay una persona en la empresa en la que estás y tiene el 10% como mínimo del capital, ya es un beneficiario final y lo tienes que reportar, lo tienes que declarar, porque así señala la norma. Primer supuesto. Y usted dice, no, doctor, pero ¿sabes qué? En mi empresa hay dos accionistas porque es una SAC y uno tiene el 60 y el otro tiene el 40. Ah, perfecto. Vamos al segundo supuesto, que es el que ejerce el control de forma directa o indirectamente por medios distintos a la propiedad. ¿Cómo ejerce el control? Evidentemente teniendo la mayoría en la empresa, tiene el control, sea directamente o a través de terceros, ¿no? Porque, entre comillas, a veces hay testaferros en las empresas y evidentemente la norma va en poder atacar esa parte, que los testaferros sean revelados prácticamente y sea declarado quién es el beneficiario final, quién es esa persona que está detrás de. Porque la norma dice de manera directa, o sea, el que da la cara y pone su nombre, o de manera indirecta, a través de familiares, a través de hijos, a través de trabajadores. Ya ustedes conocen bien cómo funciona esa situación, es por eso que la norma del beneficiario final señala que tengo que yo declarar a esa persona en los plazos y condiciones que ha establecido la SUNAT. Y como tercero, aquel gerente, aquel director, aquel órgano que está a cargo, ¿no?, de un puesto administrativo superior. Si yo no puedo identificar quién es el beneficiario final en los dos primeros supuestos, porque digamos es una empresa que tiene, cada accionista tiene el 5%, y obviamente la mayoría o la dirección se ve cuando hay votación, y cuando hay más del 50 gana pues en un directorio, en una asamblea, y no puedo identificar quién es el beneficiario final, la norma señala, pues será quien ocupe el puesto administrativo superior, ¿no? Puesto administrativo superior, gerencia general, directorio u órgano similar. Entonces ya tenemos los tres supuestos claros, ¿no? Y adiciona uno más que habla sobre entes jurídicos, que no es persona jurídica, como el caso de los fideicomisos, ¿no?, donde no se forma en sí una persona jurídica, pero hay beneficiarios que se están beneficiando, por decirlo de algún modo, de esas operaciones y se tiene que presentar la documentación que señala la SUNAT, ¿sí? A ver, vamos a mandar unos saludos también a nuestros amigos que nos están viendo, a José Enrique, que nos hace una pregunta y dice, no, doctor Johnny, buenas noches, ¿qué sucede si te exigen la deuda a pesar de presentar un fraccionamiento? Muy buena pregunta. Estimado Jesús, la norma señala que si tú presentas un fraccionamiento, vamos a hacer un paréntesis, ¿no?, sobre el tema de la cobranza, la norma señala que si tú has hecho un fraccionamiento, tiene 30 días la SUNAT para poder pronunciarse sobre ese fraccionamiento. Ojo que el área que te califica el fraccionamiento es un área diferente ¿a quién? A la que te ejecuta o la que te cobra. No son, y lamentablemente no son áreas vinculadas, parece divorciadas, ¿no? Yo hago fraccionamiento y la cobranza coactiva ni enterado está muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Analizar. Si yo veo que soy una empresa que cumplo, que sí he cumplido bien mis obligaciones, siempre he sido un responsable contribuyente,
mi fraccionamiento suele salir un poquito más rápido. Hablamos de 4, 5, 10, 15 días en algunos casos, dependiendo también de la deuda, ¿no? El monto de la deuda. No es igual deberle al fisco 5.000 soles que deberle al fisco $500.000 de soles, ¿cierto? Porque pasado un límite que es los 233.000 soles, si no me equivoco, ya te piden garantía, te piden fianza para que aceptar el fraccionamiento. Pero eso no va a impedir la cobranza. La presentación de una solicitud no te suspende la cobranza. El ejecutor coactivo te puede cobrar y te puede embargar aún estando pendiente tu solicitud de fraccionamiento. Es por eso que yo no voy mucho al tema del fraccionamiento si es que yo no tengo mi empresa en orden, si es que ya he visto que a mí me aprueban rápidamente porque soy una empresa transparente en el sentido de poder haber pagado siempre y oportunamente y con eso pues la SUNAT también tiene filtros, ¿no? También muy importante cuánto se deba. Mucho cuidado, ¿no? Yo presento mi solicitud de fraccionamiento, me pueden demorar 15, 20 días, pero para eso la SUNAT ya me cobró. Ya me cobró. Entonces yo sugiero siempre poder analizar bien antes de pedir un fraccionamiento, ¿sí? A ver, vamos a saludar también a Kelly Espinosa que nos está viendo, a Edu Quispe, saludos a Boris Guerra, saludos desde aquí, desde las oficinas del Estudio Guerra Soto, a Jean-Pierre Miranda, a Erika Aquino, a Sara Beatriz. Saludos desde aquí y vamos a continuar con el beneficiario final, ¿sí? Este beneficiario final, estimados amigos, ¿quién es el obligado? ¿Quiénes están obligados a presentar esa documentación? Mucha atención a esta información. ¿Quiénes están obligados a presentar la información? Ya en algunas semanas, por decirlo de algún modo, ya se viene. Dice, la presentación de la DJ del beneficiario final están obligados en esta primera etapa, porque hay 2 etapas. La primera etapa la presentan los PRICOS, los principales contribuyentes, al 30 de noviembre del 2019. Esta información al 30 de noviembre de 2019, que es el próximo mes, tienen que hacer el corte. Y la fecha de presentación es del 13 al 23 de diciembre de este año. Del 13 al 23 de diciembre de este año. Ojo. Hay que tener en cuenta que la fecha de corte es el 11 es en noviembre, mes 11 del 2019 y el plazo de presentación es del 13 al 23 de diciembre de este año, ¿sí? En la segunda etapa vienen los demás. ¿Qué quiere decir? Los que no son PRICOS, los que no son principales contribuyentes y la SUNAT va a sacar una resolución de superintendencia para decirle las fechas de presentación a esos que no son PRICOS. Entonces, si tú no eres PRICO, no te preocupes, tranquilo, sigue guardando tu información para que puedas presentarla, ¿sí? A la pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo debo conservar yo la documentación sobre el beneficiario final? ¿Por cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? ¿Cuál es la norma? Ya la SUNAT ha señalado que es la obligación de la empresa custodiar hasta 5 años después o anteriores a la realización del hecho, ¿no? Según el Código de Comercio, artículo 49, ¿no? Señala, ¿no? Por todo tiempo que éste dure o hasta 5 años después de la liquidación de todos sus negocios o dependencias mercantiles. Así señala el artículo 49 del Código de Comercio. Entonces no es que yo 1 año nomás ya pasó y me deshago de esa información. Son 5 años, tal como establece el artículo 49 del Código de Comercio, ¿sí? Mucho cuidado ahí en no presentar esta declaración o no transparentar esa información. ¿Por qué? Porque sí hay infracción, sí hay sanción y lamentablemente si no nos ponemos vamos a poder someternos a una multa, a una sanción que nadie quiere pagar, evidentemente. ¿Y cuáles son las sanciones que establece el Código Tributario? Revisemos pues el 176, 177, básicamente, y les voy a mencionar algunas infracciones y sanciones por no presentar información sobre el beneficiario final. Dice, no presentar dentro del plazo, multa, 0.6 es la sanción de los ingresos netos. No sustentar el procedimiento para haber establecido la debida diligencia en la información del beneficiario final, 0.6% de los ingresos netos es la sanción que está regulada en el artículo 177 del Código Tributario. Por no conservar documentos, por ocultar o destruir documentación, no exhibir o no presentar documentos que respaldan al beneficiario final o a la información que ustedes han señalado, 0.6% igual de los ingresos netos. Y lamentablemente, chicos, estimados empresarios, contribuyentes, si no cumplen con entregar esa información, van a ser sancionados, ¿correcto?
A ver, Jesús nos señala, a su opinión, sinceramente esto merece un cambio en la normativa tributaria, ya que como al presentarse estoy dando mi intención de pago. Exactamente, sí, yo te entiendo. Es más, ese cambio ya se ha sugerido, pero bueno, no hay congreso, no hay todavía algo que se pueda hacer en este tiempo. Esperemos, ¿no?, que el nuevo congreso pueda tomar en cuenta esos cambios. ¿Cuál es mi opinión y cuál sería mi sugerencia en esta modificación? Que mientras yo presente la cobranza coactiva, tenga que afianzar una parte de la deuda y que se suspenda por unos días la cobranza. Pero yo tengo que afianzar algo. Claro, porque si no hacemos eso, también pongámonos a pensar del lado del fisco, ¿no? Que tú presentas tu solicitud, como se demora 30 días tu solicitud de fraccionamiento, tú puedes hacer con tus bienes y con tus activos lo que sea y lo desapareces. Entonces tampoco es la idea eso, ¿no? La idea es cumplir con la obligación tributaria, hacer las normas de manera más razonable y más realista. Lamentablemente las leyes a veces están dadas en función a Lima, porque piensan que Lima es el Perú y no ven la realidad que hay en todo el Perú, en la costa, sierra y selva, ¿no? Un ejemplo para graficar esta ignorancia de la realidad, y esperemos que los nuevos asesores tributarios que hayan en el Congreso puedan hacer un mejor papel, en el sentido de que se establece la notificación en el buzón. Señores, vayan al Cusco, a 4 horas de Cusco, a 3 horas donde hay empresas, vayan a Puerto Maldonado, en la selva, donde a veces no hay señal y hay empresas funcionando. Y obviamente tienen que emitir comprobante de pago. No llega la señal, ni un proveedor de telefonía tiene cobertura. Entonces, ¿cómo le exijo yo a esa empresa poder cumplir algo que está fuera de su alcance, ¿no? Entonces, tiene que haber supuestos de excepción más claros para ese tipo de contribuyentes, que no tienen pues la culpa de estar en una zona en donde no haya cobertura y que las empresas tampoco le presten un servicio. Y tienen que bajar a la ciudad 2-3 horas, dejando 2 días para recién emitir facturas. ¿Está vulnerando la norma? Sí. ¿Por qué? Porque la norma no es realista, pues la norma está pensando más en Lima, piensa que Lima es el Perú, ¿no? Congresistas que no viajan ni siquiera pues a la sierra, a la selva, a ver cómo funciona una empresa, y lamentablemente así, por eso están las normas de esa manera, ¿no? Esperemos pues que el Congreso, el nuevo Congreso, pueda regular de una mejor forma, respetando el principio de igualdad, de razonabilidad, y es un principio importante conocer, y es una obligación, mejor dicho, conocer la realidad peruana. Igual pasa en el tema administrativo, se le exige el expediente administrativo electrónico a todos los entes públicos. Vayan a una municipalidad de Piura, 4 horas al fondo, tienen 3 computadoras, no saben usar el internet. ¿Cómo yo le exijo si no capacito? ¿No? Entonces, ¿dónde estamos realmente? ¿Cómo hemos estado? Reformulemos bien, contrate mejor personal para que pueda hacer una mejor legislación, ¿no? Y nosotros como contribuyentes, asesores, etcétera, también propongamos para que pues nos escuchen y sea pues un Estado abierto, ¿no? Porque de eso se trata la modernización de la gestión pública, que haya que sea un gobierno más abierto para escuchar las propuestas del ciudadano, porque el ciudadano debe ser el principal eje de la gestión pública del Estado, el ciudadano, ¿no? No los funcionarios, no sus procedimientos, sino el funcionario. Mientras el ciudadano esté contento, le va a dar confianza, y cuando hay confianza hay seguridad, y cuando hay seguridad hay una mejor relación entre todos, tanto ejecutivo, legislativo y ciudadanía. ¿Sí? Bien, sigamos en la parte ya final, estimados amigos. A ver, dice, ¿cómo diferenciar el beneficiario final con la empresa en sí? No toda empresa se crea con fines de beneficiar a una persona, entonces todas las empresas en el Perú estarían obligados. Realmente todas las empresas en el Perú están obligados, personas jurídicas, porque el hecho de que yo decir que soy gerente de mi empresa, evidentemente soy un beneficiario final. Y si yo tributo y yo soy consciente de que estoy gerenciando una empresa, soy accionista, y yo me estoy beneficiando y estoy pagando mis impuestos. De eso no hay que ocultar, sino el que no la debe, no la teme, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que si yo soy un gerente de una empresa X y tengo 50% de acciones, doy mi nombre porque yo soy el beneficiario. Me reparte mis utilidades como me corresponde, ¿no? Mis participaciones como corresponde. Entonces es importante tener en cuenta eso. Esta norma está destinada ¿para quién? Para aquellos que están detrás, ¿no?
para aquellos que no dan su nombre, no dan su cara, caso Rústica, por ejemplo, caso Rústica, que el verdadero dueño no da la cara y no es gerente en ninguna empresa. Y los que son gerentes o socios de esa empresa son trabajadores. Entonces, para ellos está destinado la norma. Evidentemente, si para ellos está destinado la norma, todos tienen que transparentar, no solamente ellos, ¿verdad? Entonces, mucha atención ahí. Sí, todavía no hay disposiciones para los que no son pricos. Los que van a tener que informar del 13 al 23 de diciembre son los pricos, ¿sí? Son los pricos. Bien, finalizando, estimados amigos, saludos a Educ, siempre con acertados comentarios, con Ronald Rupay también, que se está uniendo a esta transmisión. Para finalizar, hay una casación que es la 14.911-2015. ¿Qué dice esta casación? Les leo la sumilla nada más para poder precisar en un minuto lo que dice esta casación que para mí me parece relevante, ¿no? ¿Qué dice, no? Los intereses en suspenso deben ser reconocidos, dice la Corte Suprema, cuando sean efectivamente percibidos, siendo que desde ese momento se deben considerar como parte de la base imponible a efectos de calcular la renta de tercera categoría que corresponda. Más aún si con el transcurso del tiempo esta interpretación dio lugar a la emisión del Decreto Legislativo 979, donde se establece que los intereses en suspenso no se deben considerar como devengados para efectos del impuesto a la renta. ¿Qué ha hecho la Corte Suprema? ¿Cuál es el elemento o el aspecto que yo quiero resaltar en esta casación? Más allá del tema de intereses en suspenso, porque esta controversia viene de una entidad financiera, viene de normas cuando todavía se habían modificado y ahora está regulado de otra manera, evidentemente. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que la Corte Suprema interpreta el tema de intereses en suspenso, si deben ser considerados o devengados, o si deben ser considerados como percibidos, en base a una modificatoria posterior. Es decir, en el momento de la ocurrencia de los hechos, 2000, por ejemplo, 2010, no estaba regulado exactamente el tema de los intereses en suspenso. Y había controversia y que ha originado evidentemente este expediente en la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema dice, mi interpretación es esta, que los intereses en suspenso deben ser reconocidos cuando efectivamente son percibidos. Es decir, resalta el tema de lo percibido. Y luego dice, más aún, si con el transcurso del tiempo, esta interpretación dio lugar a la emisión del Decreto Legislativo 979, donde se establece que los intereses en suspenso no se deben considerar como devengados para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué me da a entender? Que la interpretación de la Corte Suprema está siendo sustentada o avalada de una manera ultraactiva, ¿verdad? Se está aplicando la normativa posterior a un hecho anterior, ¿no? Es algo bastante a veces raro en una sentencia de la Corte Suprema. Se está aplicando una norma posterior a un hecho anterior, que es, la retroactividad benigna, pero en materia sustantiva y no en materia sancionatoria. Porque en sancionatorio ya hay una gran jurisprudencia que avala que en materia tributaria se aplica la retroactividad benigna, ¿no? En materia sancionatoria. Pero en materia sustantiva no. No había una casación que te diera luces de eso y esta es, creo yo, una de las casaciones importantes porque la interpretación está dando al lugar a que están tomando en cuenta las modificaciones posteriores para resolver un caso anterior, de un hecho anterior, ¿no? Esto es importante para los que estamos vinculados al tema de la defensa tributaria, del litigio tributario, porque marca un antes y un después. ¿Qué otros casos se podría aplicar tomando en cuenta esta casación? Por ejemplo, si vamos a la ley de bancarización, los cheques de gerencia que no tienen la cláusula no negociable. ¿A cuántas empresas se le ha fiscalizado y se le ha desconocido la operación porque el cheque que utilizaron como medio de pago no tiene la cláusula no negociable? Y después en el 2018 se quita ese requisito de la cláusula no negociable. Se podría interpretar en base a esta casación que si bien en los hechos todavía no se había producido la modificatoria, posteriormente sí ocurrió. Como sí ocurrió, ya perdió exigencia, perdió validez
y que en realidad nunca fue necesario que ese cheque tenga la cláusula de no negociable y podría irse un argumento ahí para sustentar los casos en que la SUNAT haya desconocido operaciones por deficiencias en medios de pago como es el cheque de gerencia con la cláusula de no negociable. Entonces, muy atentos a la jurisprudencia que sale, estimados compañeros, amigos, seguidores de la Corte Suprema. Lean El Peruano, salen las casaciones. Si no pueden acceder, entren a la página del Estudio Guerra Soto y Abogados, la fanpage, y van a encontrar toda la información necesaria respecto a esta jurisprudencia, ¿sí? Saludos a José Vera. Un saludo desde aquí, desde el Estudio Guerra Soto y Abogados, compañeros, colegas, contadores y abogados, tributaristas, empresarios que nos escuchan. Consejos finales para cerrar ya el día de hoy este programa Defensa Tributaria. Primero, no dejemos que la SUNAT dé el primer paso. No dejemos que la SUNAT nos embargue las cuentas. Hay mecanismos de defensa, quejas, procedimientos de amparo o procesos de amparo, o formas de poder darnos un poco más de tiempo para poder pagar y que no nos llegue la cobranza, que ya mis alumnos que me han escuchado en las conferencias o en el curso de defensa tributaria que se ha impartido o en el diplomado, saben en el detalle cómo poder hacer esta defensa, que lo vamos a comentar en algún momento, ¿sí? Segunda recomendación, no esperar el último día para presentar la declaración del beneficiario final. Si bien tengo del 13 al 23 de diciembre, no esperemos el 23 de diciembre a las 11 de la noche, porque efectivamente nos va a pasar que se nos cae el internet, se nos cae la situación del sistema y nos quedamos en el aire, ¿no? Y de ahí vamos a pedirle a la SUNAT que nos dé prórroga, ¿no? O que amplíe el plazo. Y la verdad, eso no es la idea. Transparente su información. Si usted es gerente, si usted es dueño de una empresa, diga que usted es gerente y usted es el beneficiario final. Aquel que está detrás de tiene que transparentarlo. Sabemos que en la realidad va a ser difícil eso. Lamentablemente para ellos la situación está dada de esa manera. Sí tiene que cumplir y vamos a dar más alcances. Esta es una primera parte de lo que estamos comentando del beneficiario final. Vamos a dar más recomendaciones en las próximas sesiones de este programa de Defensa Tributaria. Y una vez más, estimados amigos, para finalizar, prepárense en la defensa, ¿no? Si ustedes son contadores o abogados, la defensa tributaria es importante. Que no nos pase como la empresa Peruvian, que no nos pase esas situaciones, porque una mala decisión, una mala defensa puede destinar a la quiebra a tu empresa que asesoras o a la que perteneces o a la que diriges. Y la idea es poder defenderte con todas las herramientas que te da el marco normativo. Y bueno, saludos también a nuestros amigos de Marketing Facilito, que nos permiten llegar a todos ustedes a través de esta plataforma. Ya se vienen novedades, chicos, novedades. Gracias a esa empresa que nos está dando toda la plataforma y sobre todo el sustento o el soporte técnico correspondiente. Saludos a todos mis exalumnos, que yo los siempre estoy siguiendo su carrera, su progreso, a los que han participado en el CAT también, al curso que les mandó la información, espero les ayude mucho, a los que van a postular a la SUNAT también, mucho éxito, muchas buenas vibras, se acercan ya las convocatorias. Si quieren recomendaciones sobre el concurso, cómo poder, tal vez tips para poder ganar una plaza, contáctense conmigo de manera muy abierta. Les voy a dar las recomendaciones necesarias que tienen que tener para ganar una plaza, ¿no? Nada en esta vida es gratis, siempre hay que esforzarse, nada cae del cielo, dice, ¿no? No es que Dios te va a iluminar para que responda a todas tus preguntas, tienes que esforzarte, estimado amigo, tributarista, contador, porque es así. Tienes que esforzarte para poder estar en SUNAT, que es una institución muy importante. He estado casi 4 años ahí y la verdad es que es una institución muy, muy buena y sobre todo que te da bastante información y sobre todo soporte y conocimiento en la materia tributaria. Finalmente, saludar a todos mis amigos que me han estado siguiendo, a Miguel Saavedra, Stephanie Ríos, Alberto Pineda, Julie Rosado, Alex Higuera, Diana Santa Cruz, Juanjo Castañeda, Ruth Alburqueque, Vicente Chaina, Omar Arévalo, Jason Calderón, Edson Villarreal y a todos nuestros amigos que pronto estaremos ya lanzando un curso acá en Lima, y a ustedes, estimados amigos que nos siguen en redes, van a ver unos descuentos especiales en cursos que vamos a dictar: impuesto a la renta, defensa tributaria, que pronto ya sale por los medios, por las redes. Y conmigo, estimados amigos, ha sido todo por hoy. Conversen,
entre ustedes, dialoguen sobre materia tributaria porque el conocimiento enriquece, las conversaciones enriquece y el debate enriquece evidentemente el conocimiento. Acuérdense también que el pensamiento está libre de impuestos y no se olviden de compartir esta publicación, este video, para que los demás compañeros que no han tenido la oportunidad de poder verlo, porque de repente están todavía con el partido de Perú con Uruguay, puedan verlo ya el día de mañana o con la tranquilidad que le da pues los demás días de la semana. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y nos vemos pronto. Cuídense, feliz fin de semana.